Vamos a compartir un pensamiento de la palabra. Yo soy muy corto, además, unas 3, unas 4 horas. No, tranquilo, no es tanto. Estamos aquí en un texto maravilloso, como son todos los textos de la palabra, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay un libro en la Biblia que aún no se ha terminado de escribir. Si ustedes se dan cuenta, todos los libros tienen un punto al final. En los evangelios de Mateo narró por el Espíritu Santo del Señor todo acerca de Él, acerca del Señor, y finalmente terminó el libro. Pero también el Señor utilizó a Marcos, a Lucas y a Juan como los evangelistas para narrar de una forma diferente, de un ángulo diferente, esa faceta del Emanuel, del Dios con nosotros, de ese que había sido profetizado por Isaías y por los profetas acerca de la presencia del Dios de la gloria en el universo. Y cada uno fue utilizado por el Señor para narrar desde una óptica diferente. Y usted ve en todos los evangelios al Señor de una forma diferente para ver la grandeza y la gloria de Dios. Pero finalmente los evangelios terminaron de ser escritos. Por eso el apóstol Pablo decía que si nosotros o un ángel del cielo viniera a anunciar algo diferente, el tal sea anatema, es decir, sea maldito. Por eso todas las enseñanzas de gente que dice que ahora escribió el último evangelio, como los musulmanes que cogen parte de la Biblia y crearon el Corán en su momento, o los mormones que crearon el libro del Mormón, y así sucesivamente, dice: si alguno anuncia un evangelio diferente, el tal sea anatema. Porque no está dado a los hombres escribir nada diferente, sino lo que el Señor permitió que se escribiera. Por eso la importancia de vivir en la palabra conforme a las Escrituras y no conforme a nuestros propios deseos o a nuestras propias experiencias. Hay gente que de una experiencia personal termina siendo una doctrina. Entonces a él le gustó el mango con sal y quiere implementar la doctrina del mango con sal porque a él le gustó el mango con sal, saliéndose del parámetro de la palabra. Es la palabra la que nos guía, la que nos muestra, la que nos lleva, la que nos indica el camino. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra. Por eso en el día de hoy yo estoy aquí en la iglesia, esta preciosa iglesia, además de la iglesia de los fundadores. Pero lo que yo estoy viendo aquí es la continuación de la iglesia primitiva. No está Pedro, no está Pablo, no están los apóstoles de aquella época. No los veo a ninguno con turbante, no veo los camellos afuera, pero veo a Pedro, a María, a Juan, a Santiago, como se quiera llamar usted o como se llame, con ropas diferentes a las judías, pero con una característica: es que el Espíritu del Señor está, como estuvo en Pedro, en Pablo, en los demás, está esta mañana moviéndose en este lugar y moviéndose en su vida, en una generación diferente, en una época diferente, en una historia diferente, pero con el mismo poder y autoridad que nos fue dada el día de Pentecostés. Aplauda al Señor esta mañana. Amén. Aunque pase el tiempo, aunque pasen las edades, la iglesia del Señor es la misma. Los dones del Señor son los mismos. El Espíritu del Señor son los mismos. Por eso esta mañana estamos aquí en esta maravillosa iglesia, pero estoy parado frente a la extensión de la iglesia primitiva. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles es el único libro en la palabra que aún no se ha terminado de escribir. Cada actuación, cada milagro, cada prodigio,
Cada dificultad resuelta por el Señor es una página más que el Señor le permite escribir a usted, a usted, a usted y a mí. Porque estamos escribiendo todos los días una página más del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque ya no está Pedro y ya no está Pablo, pero ahora está usted, mi hermano, mi hermana, siendo influencia en su barrio, siendo influencia en la oficina, siendo influencia en su trabajo. Es usted el apóstol de esta época, es usted el evangelista de esta época, es usted el enviado de esta época, porque en su corazón y en su vida mora la presencia del Espíritu Santo del Señor. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles aún no se ha terminado de escribir. Aún hay páginas en blanco para que usted con su testimonio escriba páginas, páginas y páginas. Y ese libro de los Hechos de los Apóstoles sea usted mismo, como dijo el apóstol Pablo, somos cartas leídas. Y entonces el vecino de la tienda dice, esa señora con su actuación me está predicando todos los días. Ese señor que trabaja aquí en la empresa, qué hombre tan trabajador, me predica todos los días. Hay un hermano en Bogotá que tiene una empresa muy importante, se llama Naturcol. Ellos hacen productos para la salud. Y algún día, cuando él me cuenta su testimonio, me llamó poderosamente la atención. Me dice, hermano, la empresa estaba prácticamente quebrada, la producción estaba en el piso, no habían ventas. Yo finalmente ya iba a cerrar la empresa. Y entonces yo necesitaba en producción a alguien que me ayudara. Y logré conseguir una hoja de vida que me llegó y lo puse a ese señor a trabajar. Y yo pidiéndole a Dios a mi manera, porque yo no conocía la palabra, porque la empresa se iba a acabar, me iba a terminar de quebrar. Finalmente iban a salir un poco de personas de la empresa porque ya no teníamos la posibilidad de sostener a nadie más. Y de repente me dice él, empecé a ver que cambió las ventas. Empezaron a cambiar las ventas. Empezó a cambiar la producción. Y entonces yo llamé al supervisor y le dije, venga, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque veníamos, que nos estrellábamos contra el piso a una velocidad vertiginosa, pero ahora encontramos que esto está como recuperando. Sé qué pasó en el departamento de producción. Me dice, pues mire, es que ahí hemos contratado a un señor y él se la pasa trabajando, pero se la pasa es cantando. ¿Cómo así cantando? Entonces digo, mándelo venir para acá. Le dijo, mire, cuénteme, es que yo quisiera saber qué es lo que está pasando. Y dice, no, lo que pasa es que yo soy pentecostal, yo soy cristiano. Y entonces yo vine aquí a trabajar, pero yo canto, y que mientras yo trabajo yo canto. Yo canto y hago esto con amor y con alegría. Y dijo, oiga, usted no tiene dos más que vengan a cantar con usted aquí. Y efectivamente, este fue y consiguió dos hermanos de la iglesia y vinieron, y eso de la pasada era cantando y trabajando. Y quiero decirle que la empresa se levantó, se paró y está hoy trabajando y no despidieron a nadie y están produciendo para la gloria de Dios. La influencia positiva de alguien que tiene el compromiso y el Espíritu de Dios en su vida es fundamental. Un hombre que va y trabaja, pero que en medio del trabajo empieza a cantar, empieza a tener muy buenas relaciones con sus compañeros. Si le decían que llegara a las 8, llegaba a las 7:50. Si terminaba a las 5 de la tarde, se iba a las 5:10. Un hombre que caminaba una milla más, que empezó a hacer las cosas como para el Señor. Fue una carta leída, un testimonio, y la empresa se levantó producto de eso. Por eso el libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, aún se escribe a diario. Y el escritor ya no es Lucas, el médico amado. Ahora le corresponde a usted, me corresponde a mí, seguir escribiendo una hoja más a diario de lo que hace el Señor en la vida nuestra, de lo que hace el Señor a través de su Espíritu Santo cuando alguien se dispone para hacerlo. Yo recuerdo cuando el Señor me permitió conocer su palabra, cuando el Señor me buscó y me rescató de donde me encontraba, porque nadie estábamos buscando a Dios. Fue Él el que nos buscó. Por eso cuando dice, hermano, cuando yo acepté a Cristo, no, usted ni yo aceptamos a nadie, fue Él el que nos aceptó.
Cuando el Señor me aceptó a mí como su hijo, cuando me sacó del lodo cenagoso, cuando me lavó en su sangre, me dio una esperanza de vida, cambió mis paradigmas, cambió mis resabios y ahora me extendió su palabra para que camináramos por ahí. Y cuando el Señor me rescató, yo recuerdo que íbamos a una vereda a predicar la palabra, por allá yo acompañaba al pastor. Y llegamos a una veredita en el departamento de Boyacá, muy lejos por allá, cerca de Monguí, hermano Saquita conoce por allá. Y entonces empezaban todo el mundo a orar y yo escuchaba a un hombre que cuando oraba, a mí me impresionaba la forma como oraba. Eso daba unas oraciones altilocuentes, muy fuertes, muy fehacientes en lo que hacía. Yo decía, este hombre está cerquita del Señor. Imagine como ora. Eso se pegaba como una humillada fuerte, pero todo el mundo escuchaba ahí. Entonces, en alguna oportunidad me encontré con un señor que vivía por ahí cerca de esa vereda y le compartí la palabra. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe quién es cristiano allá de los que están cerca de su casa? Tal persona. Ese hombre, mire, me dijo, tal persona es de la iglesia. Y dije, claro, porque yo lo había escuchado que cantaba y que adoraba y que, sí. Digo, ¿es de la iglesia? Le dije, claro, él es de la iglesia. Es un testimonio, es un hombre que mucho está cerquita del Señor. Dijo, ¿de verdad? Le dije, sí. Digo, pero qué raro, porque qué día cogió a un tipo a machete. Pero qué raro que cogió a un tipo a machete. Entonces, la influencia nuestra hace que la gente llegue o no llegue a la palabra. Pero cuando estamos hablando de esos hombres y mujeres que son la extensión de la iglesia primitiva, entonces pasan cosas extraordinarias. Los milagros del Señor se siguen viendo. Por eso no es válido ese argumento de muchos de nosotros que decimos, hermanos, en los tiempos pasados, eso sí habían milagros, hermano. Eso en los tiempos pasados, eso pasaban en enfermos que quedaban sanos, milagros financieros, cosas de Dios. Hombre, son nuevos tiempos. Hay aquellos tiempos, hermano, y se comenta el uno con el otro. La Biblia dice que el que razona de esa manera, en ese razonamiento no hay sabiduría. Porque debo decirle, y la misma palabra dice que los tiempos pasados nunca fueron mejores. Que los mejores tiempos son estos tiempos y los que vienen en Cristo. Los tiempos pasados son un referente para glorificar al Señor, para aprender de ellos. Pero los mejores tiempos, sin lugar a dudas, son estos tiempos, porque el Espíritu del Señor es el mismo y porque la iglesia primitiva camina a la victoria, esperando que la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo se levanten y luego nosotros con ellos seamos arrebatados en las nubes para estar con el Señor por siempre. Aplauda al Señor esta mañana. Cuando el Señor me permitió estar en el Senado como senador, me dijo, uno de los de protocolo del Congreso, me dijo, senador Espíndola, me dijo así, yo sé que usted es pentecostal, yo sé que usted es cristiano, y quiero pedirle un favor, que ore por mi esposa, porque le han encontrado un tumor canceroso en la cabeza así de grande, me hizo así, recuerdo perfectamente, le han encontrado un tumor canceroso en la cabeza así de grande. Yo lo dejé que hablara y le dije, bueno, yo conozco un médico que hace unas cosas maravillosas. Y ahí en la plenaria, cuando ustedes ven el televisor y ven la plenaria del Senado, ahí mismo, en un ladito, le dije, venga, oramos acá. Porque el Dios que tienen los pentecostales, que tenemos nosotros, Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio. De tal forma que si esta mañana estamos orando aquí en el barrio Los Fundadores, el milagro ocurre en Maregua. Si oramos aquí, el milagro sobre el cuerpo de mi hijo, de mi esposa, de mi amigo, en Santa Marta sucede. Si oramos aquí, los hermanos de la China son resguardados de tal coronavirus ese. Porque el Señor no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Di la palabra, dijo el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. Es más, no venga a mi casa, me da pena que venga porque tengo esto desordenado y no hay además café con leche para brindarle al Señor. Dígale que diga la palabra y mi siervo sanará.
Y la palabra fue dada y en aquella misma hora el milagro ocurrió. Y fundamentado en esa palabra le dije, vamos a orar aquí por su esposa. Y oramos en el nombre de Jesús. Ahí en la plenaria del Senado, en un ladito. Oramos por él y secamos por la palabra ese tumor canceroso. Le dijimos, tumor canceroso, usted se seca en el nombre de Jesús. Usted deja libre a esta señora en el nombre de Jesús. Porque el Señor llevó en su llaga y en sus heridas los dolores de los que creen. Y oramos y él dijo, amén. Y a los 8 días nuevamente en la plenaria del Senado me dijo, senador Espíndola, debo decirle algo. Le han tomado un nuevo TAC a mi esposa y el tumor canceroso, el tumor desapareció. Dele gloria a Dios. Por eso en los Hechos de los Apóstoles dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el barrio El Porvenir y en Valledupar. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, estaban todos en la iglesia unánimes, una misma visión, un mismo sentir, un mismo trabajo, un mismo clamor de acción en el Señor. Por eso cuando a la 1 o a las 2 de la mañana un familiar suyo se enferme, no llamen al hermano Salón. Lo llaman a las 2 de la mañana, hermano, venga a orar por mi hijo, por mi esposa que se enfermó. No, él tiene suficientes cargas como para salir a orar por usted. Dale vosotros de comer, le dijo el Señor a los apóstoles. Porque el Espíritu de Dios se mueve en la medida que usted lo crea. Por eso en Marcos 16:15 en adelante dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen, no a los que no creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aun si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así de que si a la 1 o a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde un ser querido, un familiar se enfermó o su vecino, no llame al pastor, no llame a la junta local, hágalo usted en el nombre de Jesús, imponga las manos como dice la palabra, ordénele salud y sanidad y el enfermo sanará para la gloria de Dios. Porque ustedes son la extensión de la iglesia primitiva. Usted es el apóstol Pablo. Usted, sí, hermano. Uno dice, hermano, yo sí. Porque es que el Espíritu del Señor no se da por medida. No dice 1 kilo del Espíritu de Dios como la fe. No se da. El Espíritu de Dios es pleno cuando usted cree profundamente a las promesas de Dios. Llegó a mi oficina allá mismo en el recinto donde trabajábamos una señora que hacía 18 años había perdido sus ojos. Una enfermedad le consumió sus ojos, ciega. Y la acompañaba a su hijita como de 16 años que fue concebida mientras ella estaba ciega. La llevaba de la manito como su lazarillo, era su bordón para acompañarla por allí. Había perdido una casa porque había comprado la casa, hicieron las escrituras pero nunca la registraron. Y el que le vendió la volvió a vender por aparte. Y entonces, con los abogados que trabajaban al lado mío, miramos a ver de qué manera podíamos ayudarle a resolver el tema. Al final yo le dije, señora, ¿para usted qué es más importante? ¿Su casa o sus ojos? No, pues mis ojos. Le dije, mire, yo conozco un cirujano que trabaja sobre los ojos, que no utiliza ni anestesia, ni bisturí, y hace unas cirugías perfectas. ¿A usted le gustaría que él la tocara, la sanara? Dijo, sí. Le dije, ese médico se llama Jesús. Jesús se llama. Le dije, pero usted debe hacer 2 cosas. La primera es que tiene que abrirle el corazón al Señor, como cuando uno tiene una puerta cerrada y uno corre el pasador para que entre la gente. Si usted le abre la puerta al Señor, Dios empezará a orar, porque aunque Él es Dios, Él es soberano, Él no se mete en la vida de nadie a menos que la gente quiera.
La gente dice, Señor, pero es que usted es Dios. Sí, pero es que Él no se va a meter. Él es respetuoso de nuestra individualidad. Alguien me decía, un compañero de la universidad alguna vez me dijo, mire, si Dios existiera, no habría tanto niño en la calle aguantando hambre, tanta guerra, tanta muerte. Yo le dije, mire, si sus vecinos hacen una fiesta y le envían tarjeta de invitación a toda la cuadra, menos a usted, ¿usted iría? Le dije. Me dijo, no, no, claro, yo no iría a esa fiesta. Pues eso pasa con el Señor. Él no viene a ninguna vida, a ningún hogar, a ninguna familia mientras no lo invitemos. Él no es como los ladrones que se meten por la puerta de atrás y de noche. Por eso la Biblia dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no que la escuche, porque la gente escucha muchas cosas, pero el Señor dijo, no que escuche mi voz, sino que oiga mi voz, que es diferente. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Porque el Señor es respetuoso de nuestra individualidad. Yo le dije, Señora, usted tiene que correr el pasador de las puertas de su corazón para invitar al Señor que venga. Y ella hizo una oración sencilla de fe, reconociendo sus pecados, reconociendo al Señor como Salvador, como su Dios. Y yo le dije, mire, usted ha hecho lo más importante, acaba de hacer lo más importante. Ahora el Señor hará lo menos importante. Ahora el Señor se encargará de hacer lo menos importante. Y lo menos importante es sanar un cuerpo. Porque el milagro más grande se llama el perdón de pecados. El milagro más grande por encima de que se levante un muerto es la salvación del ser humano. Ese es el milagro más grande. Esto es secundario, esto es accesorio. Le dije, pero como el Señor obra en los que creen, ahora vamos a orar por usted. Y ahí en la oficina en el Senado, con quienes me acompañaban, que eran gente también de fe, oramos por ella. Invocamos el nombre de Jesús sobre esa mujer que estaba ciega. Y apenas terminamos de orar, esta mujer pegó un grito enorme. ¿Y sabe qué? Las tinieblas que habían sobre sus ojos se quitaron y ahora empezó a ver la luz del día, porque el Señor Jesús hizo el milagro. Entró ciega, pero recibió la vista, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Démosle gloria a Dios. Por eso estamos frente a la extensión de la iglesia primitiva. ¿Sabe qué pasaba en la iglesia primitiva? Como está pasando ahora. Dice que traían los enfermos y la sola sombra caía sobre el enfermo y algo pasaba, el enfermo quedaba sano. Pero como dice el himno, la canción no era la sombra de Pedro, no era el talento del que ora, es la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy seguro que aquí mucha gente que ha pasado por el frente de la iglesia, mucha gente termina dentro y termina llorando, como hemos escuchado tantos testimonios. Yo iba pasando por ahí y de repente sentí que debía entrar y empecé a llorar y a llorar. Yo no sabía por qué lloraba, lo único cierto es que lloré y el Espíritu de Dios me sanó. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero muchas veces ha saludado a alguien de la mano, le ha dado una palabra, y esa palabra y ese contacto y ese saludo, por la unción de Dios que mora en su vida, ha hecho que ese enfermo, que usted no sabía que estaba enfermo, haya quedado sano. Había un niño que tenía leucemia y el médico le dijo a la mamá, mira, llévalo al colegio, hágale la vida más feliz, porque la verdad que no tiene esperanza de vida el niño. Y la mamá hizo como el médico le indicó, lo mandó al colegio, le procuró hacer la vida más amable, alegre, feliz, los últimos días, entre comillas, de su vida. Y algún día Juan Carlos, un hombre de la iglesia, un joven de la iglesia, iba rumbo a su casa y miró al niño, tal vez lo conocía, y dice que le dio un abrazo, sintió darle un abrazo al niño. Y le dijo, Dios te bendiga, hijo. Juan Carlos siguió para su casa. Lo único cierto es que al día siguiente la
profesora busca a Juan Carlos y le dijo: Juan Carlos, ¿qué le hizo usted al niño? Él se asustó. No, yo nada, yo saludé al niño. ¿Y por qué me cuenta eso, profesora? Dice: porque el niño dice que cuando usted lo tocó y lo abrazó, el niño sintió que de su cuerpo salió algo y ya el niño no está pálido. El niño ahora está rojito, está contento. Y resulta que los médicos le dijeron que estaba sano. El Señor sanó a ese pequeño por la sombra de un creyente que, como usted, va lleno del Espíritu Santo de Dios, toca, predica la palabra y, por supuesto, ora en el nombre de Jesús. Porque estamos frente a la extensión de la iglesia primitiva. Son ustedes, la iglesia primitiva. Por eso debemos darle gracias a Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para ser instrumentos de su gracia y administradores de la gracia y de los dones de Dios. Usted no está puesto en la iglesia para ocupar una silla únicamente. Yo recuerdo que en geometría, cuando nos dictaban geometría, decían que la definición de cuerpo era todo lo que ocupaba un lugar en el espacio. ¿Qué es cuerpo? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Pero resulta que usted no es un cuerpo. Resulta que esta iglesia no es una organización. Una organización es como un carro que tiene ruedas que se pueden quitar, que tiene el motor, que tiene la transmisión. Esta iglesia es un organismo, es un solo cuerpo. Aquí no se le puede quitar un brazo a nadie, porque somos un organismo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Y por eso usted está llamado aquí no para ocupar un lugar en el espacio, sino para ser un instrumento de transformación en su vida, su hogar, su familia, el barrio, la oficina, el trabajo, el lugar donde el Señor le permita que se mueve. Allí habrá alguien en usted para llevar las buenas nuevas de salvación. Porque, mi hermano, este evangelio no es un evangelio retórico. No es un evangelio donde tengamos que venir a marcar tarjeta aquí. Este evangelio, como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Y cuando hablamos de poder de Dios, hablamos de la capacidad de transformar, de la capacidad de hacer. El Señor dijo: si ustedes creen las obras que yo hago, mayores obras harán ustedes. Y la pregunta es: y entonces, si el Señor levantó a Lázaro, si Pablo levantó al joven Eutico que cayó por allá y se murió, y si Pedro oró por Tabita y los que estaban muertos se levantaron, entonces ¿por qué los muertos no se levantan en esta época? Es la pregunta. Si tenemos el mismo Espíritu del Señor, si el Señor está con nosotros porque sentimos su presencia, venimos y lo adoramos, y el Espíritu de Dios se manifiesta y la gente habla en nuevas lenguas y aquí pasan cosas maravillosas, milagros, restauraciones, entonces ¿por qué los muertos no se levantan? Y la respuesta es muy sencilla: los muertos no se levantan porque no oramos por ellos. Pero si oráramos por los muertos se levantarían. Los muertos se levantarían. Eso dice la palabra. Eso lo creo. Fue el primer milagro que el Señor me permitió ver. Si oramos por los muertos se levantan. Lo que pasa es que nosotros ponemos nuestra debilidad frente al milagro. Y si por nosotros fuéramos, nosotros no seríamos capaces de mover una mosca. Pero como el que mora en nosotros es el Espíritu del Señor, que tiene poder sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre el dolor y sobre los demonios, entonces diga la palabra y mi siervo sanará, diga la palabra y el muerto se levantará, declare sobre estos huesos secos. Uno dice: Señor, ¿será que yo puedo? Si es que yo no soy capaz ni de cantar. No se preocupe, actúe en fe, créale a Dios a través de su palabra. El Señor en alguna oportunidad llevó al profeta Ezequiel a un paseo. Dijo: Ezequiel, muy, alícese que nos vamos de paseo. Y Ezequiel pensó que lo iban a llevar a Walt Disney, a Orlando, Florida. Pues dijo: oye, ¿para dónde me va a llevar el Señor? ¿Será que me va a llevar a ver la muralla china? 1500 años de construcción. No, el Señor le dijo: bueno, Ezequiel, vámonos. Y Ezequiel se fue con el Señor, y ¿sabe a dónde lo llevó? A un cementerio. Yo no llevaría a un amigo mío
a un cementerio de paseo un domingo por la tarde, ¿o sí? Yo de pronto lo llevaría al Guatapurí a comernos un helado o a algún centro comercial. Pero el Señor lo llevó fue a un cementerio. Y entonces cuando lo llevó a un cementerio, lo que miró fue una cantidad de huesos ahí, huesos ya secos, secos los huesos. Y le dice: oye, hijo, ¿usted cree que esos huesos vivirán? Y entonces Ezequiel le dijo: pues Señor, tú lo sabes todo. Le dijo: profetiza sobre esos huesos. Y entonces Ezequiel profetizó sobre esos huesos y les ordenó a los huesos que se juntaran en el cuerpo a que pertenecían. Y dice la Biblia que cada huesito empezó a buscar el huesito. El fémur empezó a buscar el cúbito, los deditos de la mano se empezaron a buscar entre sí y se armó el esqueleto. Y nuevamente el Señor le dice: oiga, ¿usted cree que eso va a vivir? Dijo: Señor, pero tú lo sabes. Dijo: no, sé que yo lo sé. Hijo, profetiza sobre esos huesos. Y entonces Ezequiel profetizó sobre los huesos nuevamente y le ordenó al tejido que volviera al esqueleto. Y entonces dice la palabra que empezó a formarse tejido, los tendones, los músculos, la piel, y se formó rápidamente el cuerpo. Y Ezequiel maravillado de lo que estaba pasando, pero el cuerpo seguía muerto. Y entonces el Señor le pregunta: oiga, ¿usted cree, Ezequiel, que ese cuerpo vivirá? Le dijo: pero Señor, tú lo sabes todo. Le dijo: profetiza sobre ese cuerpo. Y Ezequiel profetizó espíritu de vida. Dice que profetizó espíritu de vida. Y el espíritu de vida de parte de Dios vino sobre ese cuerpo. Y ese cuerpo se levantó. Se levantó y empezó a caminar. Y no solamente ese cuerpo, muchos de los que estaban ahí. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que se formó un gran ejército. Y esta mañana el Señor nos dice: profetiza, hijo, profetiza, hija, sobre nuestras imposibilidades. Profetiza sobre nuestras imposibilidades. Hay gente que ora por su esposo: Señor, cámbiame ese borracho. Señor, mi esposo es un borracho. Y el hermano: Señor, cambia a esa mujer que es iracunda, que es grosera. Señor, cambia a mi hijo que es un delincuente, es un marihuanero. Señor, saca a mi hija de la prostitución. Y esa es la oración que hacemos a diario. Y oramos y oramos. Y hermano Salón, no pasa nada. Le dice: hermano Salón, no está pasando nada. Llevo 10 años orando y no pasa nada. Y la Biblia dice que todo lo que pidiéremos en oración creyendo, lo recibiremos. Entonces, ¿dónde está la efectividad de esa palabra? Y lo que el Señor nos está diciendo es: hijo, hija, profetiza sobre tus imposibilidades. Entonces ya, si usted ora el problema, producto de la palabra, va a tener más problemas. No me abra los ojos así, es así. 2 más 2 dice la matemática que da ¿cuánto? 4. La Biblia dice que todo lo que pidieres en oración creyendo lo va a recibir. Si usted ora el problema, va a tener más problemas. Pero si en cambio de orar el problema, usted ora la respuesta de Dios, va a tener respuesta de Dios, como pasó con Ezequiel. Entonces su oración ya no es por su esposo el borracho. Ahora dice: Señor, gracias porque mi esposo es el presidente de los jóvenes de la iglesia o el presidente de los caballeros. Señor, gracias porque mi esposa es una mujer santa, una mujer de testimonio, una mujer que habla y bendice mi vida, a mi familia y a los demás. Gracias, Señor, porque mi hijo, que era un delincuente, ahora es un ser maravilloso, un hombre de testimonio, un hijo lindo, Señor. Gracias, Señor, porque mi hija, Señor, ahora es la presidenta de las damas, de las señoritas. Gracias, Señor, porque tú pagaste la deuda, esos 1.000 millones que debíamos. Gracias, Señor, porque ya tú los pagaste por mí. Gracias, Señor, porque ese cáncer se fue en el nombre de Jesús. Esa enfermedad dejó libre a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, y ahora somos felices. Gracias, Señor, porque todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiremos. Si usted ora el problema, va a tener más problemas. Pero si usted ora la respuesta de Dios, va a tener respuesta de Dios. Por eso cuando uno saluda a un hermano: hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Hermano, irregular, hay como cuando usted era pobre, dicen por ahí. El cristiano tiene que cambiar su léxico.
Tiene que hablar siempre en fe. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y fe es la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo. Y la fe no es estática, la fe es dinámica. Por eso cuando el Señor miró que estaban quitándole las tejas allá a la casa, Él estaba predicando la palabra y de repente empezó a caer tierra del cielo y se hizo para un lado, no sé que un ladrillo lo escalabrara. Y empezó a ver que 4 hombres estaban bajando allí un lecho de un familiar o un amigo que estaba paralítico. Lo bajaron lentamente porque no había la posibilidad de entrarlo por la puerta principal. ¿Y sabe qué dice el Señor? Y Jesús, al ver la fe de ellos, porque la fe se ve. Hermano, usted no tiene trabajo, pero estoy aquí. Yo tengo fe que me van a dar y usted no sale de su casa en la hamaca todo el día, pero yo tengo fe que me van a llamar. No, la fe es dinámica, la fe no es estática. La fe es dinámica. Hay gente que cree que la fe es cerrar los brazos así, cerrar los ojos, las manos duro. Tengo fe, tengo fe. La fe no es estática. La fe es dinámica. Hay que dar el paso, porque Dios respalda hechos y actos de fe. Hay que dar el paso. Hay que orar por el enfermo. Hay que declarar salud. Y de ahora en adelante ya su léxico cambia. Ya no puede decir que cuando usted era pobre, si usted cree que es pobre, va a seguir siendo pobre toda la vida. La Biblia dice que a los pobres los tendréis con vosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando vinimos al Señor, veníamos en unas condiciones terribles. Pero no es para que nos quedemos en esas condiciones, sino para que evolucionemos y crezcamos en el Señor, porque ahora somos ricos en Él. Yo le digo: Señor, dame una idea de negocio. Señor, haz que mi trabajo sea próspero, fructífero. Por eso ya usted no puede orar más el problema. Ahora va a orar ¿qué? La respuesta de Dios. Gracias, Señor, por el milagro que ya tú hiciste. Cuando el Señor creaba el cielo y la tierra, dice la palabra, cuando el Señor estaba creándolo todo, de donde no había además, y de repente miró que estaba oscuro el universo. Y entonces llamó a Miguel y a Gabriel, le dijo: Miguel, Gabriel, alguien no pagó el servicio de Electrocaribe porque el universo está sin luz. Porque en la vida hay gente que le busca problemas a las soluciones. Hay una solución y le buscan un problema. Hermano que es por aquí, le buscan un problema. Imagínense que cuando el Señor estaba mirando que no había luz, no reunió ni a Miguel, ni a Gabriel, ni a los arcángeles a ver quién era el que no había pagado la luz allí del Electrocaribe, porque el universo estaba sin luz. Y el Señor no oró el problema, el Señor oró la respuesta. Y al ver que no había luz, dijo: hágase la luz. Y le dice ¿qué? Y la luz fue hecha. Él no oró el problema, Él oró la respuesta. Y la luz fue hecha, y gracias a Dios tenemos luz, mire. Entonces de ahora en adelante usted ya no va a orar el problema, ahora usted va a orar la respuesta. Porque la iglesia primitiva no camina por vista, sino camina por fe. Y por eso dice que los admiraban grandemente, dicen los Hechos de los Apóstoles. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aumentaban, porque la iglesia primitiva el domingo o en la tarde trae a alguien: amigo, vamos a la iglesia, y lo trae y lo sienta al lado suyo y le presta la Biblia y va y lo acompaña a la casa. Y le dice: no olvide que el martes tenemos reunión, no olvide que el jueves tenemos reunión, y va y lo visita, ora por esa persona y lo trae, porque ahora usted tiene un papel importante en el cuerpo del Señor. Es que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Dice que Él nos llamó de las tinieblas y nos introdujo al reino de su luz admirable con un propósito: para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Por eso esta iglesia es una iglesia que marcha en victoria. Esta iglesia es una iglesia que permite que el Espíritu Santo de Dios se mueva
en milagros, sanidades, prodigios. Y como la fe no es estática, sino que la fe es dinámica, la fe tiene verbos rectores. La fe tiene verbos. Y son 4 los verbos de la fe. Ya para finalizar, son 4 los verbos de la fe. Cuando usted lee el libro de los Hebreos, el capítulo 11, que es un capítulo como toda la palabra, maravilloso, porque usted nunca encontrará en un libro secular esta inspiración del Espíritu de Dios allí plasmado en el libro de los Hebreos, como en toda su palabra. Dice, muchos murieron sin haber recibido lo prometido. Por allá en el verso 13 más exactamente. Abraham fue un hombre que fue sacado de Ur de los caldeos, y el Señor le dijo: oiga, Abraham, deja tu tierra, tu parentela, y vete al lugar que yo te mostraré. No es fácil que a usted le digan: hermano, deje aquí el barrio de los fundadores con todo, deje su casa, deje el perro, deje el gato y váyase que lo necesito en Bosconia. Y usted llega a la casa y dice: mija, ¿sabe qué? Aliste que nos vamos para Bosconia. ¿Cómo así que se llama para Bosconia? ¿Y eso? No, que nos vamos para Bosconia. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Dice la Biblia que por haberle creído a Dios, le fue contado por justicia. Y por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Por haberle creído a Dios. Ustedes me dicen el tiempo. Por haberle creído a Dios. ¿Sabe cuál fue el negocio que Dios hizo con Abraham? Le dijo: a causa de haber creído, el negocio es que tu descendencia, tu familia, será semejante a las estrellas de los cielos. Es más, tu familia en este negocio, Abraham, que estamos haciendo, será igual a la arena del mar. Y Abraham, dice la palabra, que le creyó a Dios. Él no se puso a cuestionar, le creyó a Dios. Si la palabra dice esto, yo lo creo. Señor, tú dices en tu palabra que los que creen en ti no serán derrotados ni avergonzados, y yo lo creo. Señor, tú dices en tu palabra que si pongo la mano sobre un enfermo, el enfermo sana. Abraham no cuestionó a Dios, le creyó. Pero la pregunta es: cuando Abraham murió, ¿cuántos asistieron al funeral de Abraham? Yo me imagino que Abraham todos los días se sentaba con Sara a tomarse un café y decía: oye, Sara, yo tengo unos tataranietos en Valledupar que se congregan en los fundadores. Qué gente tan maravillosa, Sara. Y al día siguiente se volvía y se levantaba: oye, Sara, claro, el café está un poquitico con mucho dulce, hay que bajarle, Sara, pero yo tengo unos tataranietos que son una enorme bendición, Sara. Cuando Abraham muere, la pregunta es: ¿cuántos asistieron al funeral de Abraham? Uno diría: no, pues yo creo que todo el pueblo. No. Si usted mira en la palabra, los que asistieron fueron muy poquitos. Y entonces la pregunta es: ¿en dónde está la consecuencia del negocio que hizo Dios con Abraham? Si fueron un grupito ahí de 5, de 10. Por eso cuando alguien parta con el Señor, hay que acudir al sepelio. Todos tenemos que ir al sepelio del hermano, porque eso es un testimonio también. Eso es un testimonio. No que murió el hermanito que como no tenía un carro fino, entonces fueron 3 hermanitos nomás. No, hay que ir a la iglesia. Cuando alguien parte con el Señor, tenemos que todos como un cuerpo acompañar, porque eso es un testimonio vivo también de lo que Dios hace. Pero Abraham, fueron poquitos al sepelio de Abraham. Por eso la Biblia dice: muchos murieron sin haber recibido lo prometido, sino que una cosa hacían. ¿Qué hacían? Dicen: mirándolo de lejos, creyéndolo en su corazón, saludando y confesando que eran peregrinos y extranjeros. Y ahí aparecieron los verbos de la fe, porque la fe no es estática, la fe es dinámica. Aparecieron 4 verbos que usted tiene que verlos y creerlos y sentirlos. Dice: sino que una cosa hacían, sino que ¿qué?
mirándolo de lejos, está en Hebreos 11:13 para que ustedes profundicen, sino que mirándolo de lejos, ¿usted tiene qué? Primer verbo, ver. Primer verbo, ver. Tiene que ver el milagro hecho. Tiene que ver la deuda paga. Tiene que ver el carro que usted va a tener. Quiere ver el edificio o el esposo o la esposa. Sino que mirándolo de lejos, el primer verbo, mirar. Y creyéndolo en su corazón, segundo verbo, creer. Yo creo que el Señor pagó por mí en la cruz del Calvario. Por sanidad, por salud, por mis deudas, por mis pecados. Primer verbo, ver. Segundo verbo, ¿qué? Creer. Dice, y saludando, dice ahí a renglón seguido, y saludando. Entonces usted tiene que saludar. Y si en la casa, vaya, toque los ladrillos, dígale, oiga, casa, acaba de llegar su nuevo dueño, soy yo. Aquí lo vengo a saludar. O si son los muebles, o si es la salud de alguien, salude, usted sano en el nombre de Jesús. Y el cuarto verbo es confesar. Por eso le dice, muchos murieron sin haber recibido lo prometido, sino que una cosa hacían, mirándolo de lejos, como hacía Abraham, miraba a la iglesia de los fundadores, creyéndolo en su corazón, saludándolo todos los días y confesando que eran peregrinos y extranjeros. Y aparece el cuarto verbo, que es confesar. Entonces no se les olvide, tienen que ver el milagro, tienen que creer que el Señor pagó por ese milagro. Tienen que saludar el milagro. Si es el mueble que van a comprar, vaya al almacén y tóquelo, dígale, oiga, mueble, acaba de llegar su nuevo dueño, vine a saludarlo. Es una cosa loca, pero así se mueve Dios, esa es la fe. Y además debe confesarlo. Le dice, mija, hablaba con un coronel del Congreso hace unos días, lo iban a llamar a general. Bueno, estaba ahí como calificando. Yo le dije, mire, si usted no se ve como general, usted no va a ser general. Usted tiene que utilizar los verbos de la fe, tiene que verse como general. Tiene que creer que el Señor pagó con su sangre por ese nuevo cargo. Tiene que saludar, vaya a una oficina de un general, siéntese allí en esa oficina, dígale, oiga, escritorio, aquí acaba de llegar su nuevo general. Y ¿sabe qué? Confiéselo ahora. ¿A quién se lo confiesa? A su esposa y a sus hijos. Dígale, mija, acaba de llegar el nuevo general del ejército de Colombia. Confiéselo. Usted no le puede andar confesando a sus enemigos, a los enemigos más bien, como le pasó a José, que andaba contando a toda hora y por eso lo metieron y lo vendieron por allí. Usted debe contarle a su círculo cerrado, la gente que lo ama, a su papá o a su mamá, a su esposa, a sus hijos. Debe declarar y confesar que el milagro está hecho. Y por eso la iglesia del Señor se caracterizaba, porque era una iglesia que utilizaba los dones del Espíritu Santo de Dios. Y por eso ya no se le van a olvidar que ¿cuántos verbos son? 4, que están en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 13. Que el primer verbo es ¿qué? Ver. Que el segundo verbo es ¿qué? Creer. Que el tercer verbo es ¿qué? Saludar. Y que el cuarto verbo es ¿qué? Confesar. Porque ahora andamos en la dimensión de la fe. Ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y cuando usted anda por fe, ya no anda asustado que el tal coronavirus ese anda llegando por aquí a Valledupar y que se vino de Bogotá y que viene el coronavirus, todo el mundo el coronavirus. Estábamos en la clínica por ahí estos días porque un familiar ha estado en la clínica y escuchamos una señora que andaba la policía, porque ahí cerquita hay policía. La policía anda detrás de un señor que se llama coronavirus, pero ¿verdad? Y la policía andaba detrás del coronavirus para capturarlo. La iglesia del Señor está confiada en Cristo. La Biblia dice, porque ni plaga tocará tu morada. Que se asusten los demás, no la iglesia del Señor. Esta iglesia es una iglesia victoriosa, que la confianza nuestra está en Cristo el Señor, que la confianza nuestra está en el que mató el coronavirus en la cruz del Calvario. Entonces no ande asustado, hermano, hermana. La gente, uy, hermano, que ya llegó en Bosconia, viene el coronavirus para aquí, que venga, que nos lo suelten, porque el coronavirus es seco en el nombre de Jesús. ¿O no? Ni plaga tocará tu morada, dice la palabra.
porque estas señales siguen a los que creen. Los demonios escuchan el nombre de Jesús y los demonios tiemblan. ¿Cuánto más el coronavirus ese? Que ande en victoria, usted no ande asustado, que no pudo dormir, que el coronavirus apareció aquí al lado mío. No, es de su esposo. Demos gloria a Dios. Y como esta es la iglesia primitiva del Señor, como aquí están los santos que fueron lavados en la sangre de Cristo, los milagros suceden, los milagros se realizan, porque la Biblia dice que el Señor pagó por nuestras deudas. Pero también yo puedo creer que pagó por mis deudas económicas. Ahí dice pagó por las deudas. Ahí no dice que por las deudas espirituales solamente. Ahí dice que Él pagó por nuestras deudas. Señor, estoy debiendo en el banco, haz un milagro. Yo creo que tú puedes mandar a un cuervo que pague la deuda que tengo en el banco. No quiero seguir más con los gota a gota, Señor. Padre, provee ese milagro para ser libre financieramente, ¿o no? Aplauda al Señor si lo cree. Porque esta es la iglesia primitiva. Aquí está la iglesia primitiva. Así de que no se le haga extraño ahora cuando vaya a comprar la leche o la carne, que algo pase con el señor de la fama o el de la tienda por la sola llegada suya. Algo va a suceder porque en su vida está la unción del Espíritu Santo de Dios. Los demonios lo van a ver y van a gritar y van a dejar a esa persona. Porque el que camina con usted es el poderoso de Israel, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que se humanó en la cruz del Calvario para decirle: hecho está, consumado es. Casi nada, imagínate. Casi nada. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿sabe qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Le pondrá la nube de fuego en los fríos más intensos, pero también le pondrá la nube fría en los calores más profundos. Ahí estará el Señor. Con Él estaré todos los días. Lo libraré y lo glorificaré. No temas ni desmayes, que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oye, qué lindo que en medio de que hemos pecado delante de Dios, hemos hecho muchas veces lo malo delante de Dios, el amor de Dios sobrepasa toda dimensión. El amor de Dios sobrepasa toda debilidad. Por eso el Señor, cuando mira a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Pero quiero decirles que en esta época, en este día y en esta hora, la mano del Señor está en este lugar para perdonar pecados. Si usted tiene pecados, hay una oportunidad para reconciliarse con el Señor. Si a usted la migraña no lo deja, si tiene el problema de gastritis, el colesterol alto o el cáncer o los tumores en el seno o en la matriz, o la tensión arterial alta o el azúcar alto, aquí tenemos esta mañana al sanador. Esta mañana tenemos al libertador. Esta mañana tenemos a nuestro Padre que es capaz de levantarnos del lecho de enfermedad, que es capaz de levantarnos de la depresión profunda, de la locura o del vicio. Es capaz de levantarnos y ponernos en otro niveles de gloria, que es capaz y suficiente para decirle: no temas, yo estoy contigo, hijo, hija. Esta mañana el Señor es capaz de hacerlo. Por eso, si usted está enfermo, ponga su manito ahora mismo en el lugar donde está enfermo, así de fácil. Si es el estómago, póngale la mano, ponga la manito en el estómago. O si es la cabeza, toque la cabeza. O si es los ojos, póngase la manito en los ojos, si usted lo cree. Así de fácil. El Señor está ministrando ahora mismo. El Señor está ministrando ahora mismo. Ponga la manito, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Dios.
En tu nombre, Señor, ahora mismo, todo demonio de enfermedad fuera. En el nombre de Jesús, todo cáncer fuera. En el nombre de Jesús, todo tumor en los senos o en la matriz quedan secos. En el nombre de Jesús, toda sordera ahora mismo se va, el oído se destapa ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre tuyo ahora mismo la tensión arterial se vuelve a su normalidad ahora mismo. Esa diabetes fuera, esa arteriosclerosis fuera. Ahora mismo esa imposibilidad de la pierna fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, quema, toca, llena con la presencia de tu Espíritu Santo. Ahí, Padre, esa úlcera, ese estómago, esa gastritis, ahora mismo se seca esa gastritis. Ahora se genera tejido nuevo, ahora se generan músculos nuevos, ahora se generan tendones nuevos. Ahora mismo profetizamos salud en el cuerpo tuyo, que es esta iglesia que fue comprada a precio de sangre, porque tú dices en tu palabra, Señor, que tú llevaste en tus heridas y en tus dolores el dolor de Pedro, de Juan y de todos los que estamos aquí, y que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y esta mañana hay salud, sanidad, restauración en el pueblo tuyo, Padre. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, toca, Señor. Ahora mismo quema con la unción de tu Espíritu Santo, Dios. Ahora mismo el Espíritu Santo viene desde la cabeza, pasa los ojos, el fuego tuyo, la nariz, la boca, el cuello, el pecho, Señor, el abdomen, el vientre, sus piernas. Ahora mismo hay salud y sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Enfermedad fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Ahora usted va a aplaudir al Señor. Va a aplaudir al Señor. Va a aplaudirlo a Él. Reciba la unción del Espíritu Santo de Dios. Hable en lenguas esta mañana. Sea lleno con los dones del Espíritu Santo de Él. Declare salud sobre su cuerpo. Declare un milagro sobre su vida. Profetice sobre sus imposibilidades, porque el Señor está esta mañana en este lugar. Su nombre es glorificado en los que creen. Esta iglesia que ha conocido su nombre le glorifica. Adórele a Él. Esté en pie. Estén en pie ahora mismo, hermanos. Estén en pie ahora mismo. Estén en pie y vamos a adorar al Señor por un momento. Adórele a Él. Adórele a Él. Dígale que Él es santo, 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 santo. Aproveche y reconcíliese con el Señor. Entréguele a Él sus debilidades esta mañana. Adore al Señor. Vamos a adorar al Señor. Aplauda al Señor y lo va a adorar ahora mismo. Lo va a adorar, que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Él está en este lugar ahora mismo, ahora mismo. Adore a Dios, adore a Dios. Adórele a Él, adórele a Él. Reciba la salud, reciba la sanidad, reciba el milagro del Señor en este instante. Adórele a Él, adórele a Él. No se canse, vamos a adorarle por un momento. Adórele a Él, adórele a Él, adórele a Él. Vamos a adorar al Señor por un momento, por un momentico. Un minutico adorando a Dios, un minutico adorando al Señor. Reciba la salud, reciba la sanidad, reciba la sanidad, reciba la sanidad.